Buenos días, soy Juana Cacique, estudiante del quinto año de Ciencias Políticas en la Universidad Católica del Táchira. Y hoy, bajo la materia de Seguridad y Defensa Nacional, hablaremos sobre el desarrollo y la evolución del estamento político dentro del poder nacional, analizando los aspectos cuantificables y estimables para determinar cómo ha variado de ser un poder político eficiente y cumplidor de sus objetivos establecidos desde la gestión del presidente Chávez a la situación actual. Asimismo, la justificación doctrinaria de este trabajo investigativo reside en el hecho de conocer e identificar las implicaciones del factor político en el poder nacional y su importancia para la seguridad y defensa del país, sin antes presentar las nociones del poder, su naturaleza y su relación política. En este escenario se examina el sistema político venezolano desde 1999 hasta la actualidad bajo la presidencia de Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro, a partir de un enfoque analítico propuesto por David Easton, explicando hasta qué punto el factor político ha incidido en el ejercicio del poder nacional, así como la hipótesis de antagonismo con los Estados Unidos y el impacto que ha tenido en la doctrina y planes nacionales para cumplir con la estrategia implementada por el gobierno nacional, buscando analizar las capacidades que tiene el país para avanzar en el cumplimiento de todos los objetivos internos y externos. Con ello, también ofrecemos una argumentación fundamentada sobre los posibles escenarios para la nación venezolana en relación a cómo contribuye o no a la consecución de los objetivos nacionales, sobre las relaciones de Venezuela en el plano político con otros países en objetivos políticos y antagónicos, y el panorama político para la nación a mediano plazo. El poder nacional se presenta como una síntesis de voluntades y de medios de todo orden destinado a cumplir un papel fundamental dentro de la sociedad. De modo que, al asegurar la supervivencia, orden, equilibrio, coherencia y desarrollo, se puede conceptuar como un conjunto integrado de todos los medios de orden que dispone la nación, accionados por la voluntad nacional y para conquistar y mantener los objetivos nacionales. Después de los objetivos o los acontecimientos que pudimos presenciar años atrás producto de la crisis social, política y económica, así como de la implementación de sanciones al gobierno venezolano por parte de los Estados Unidos, hoy vemos un estamento fortalecido. El establecimiento de políticas económicas, sociales y políticas efectivas han tenido como resultado un fortalecimiento progresivo de un estamento político que, a pesar de las adversidades, pudo capitalizar dicho momento para consolidar aún más su poder. Todo esto gracias al apoyo de los demás estamentos que conforman el poder político, pero sobre todo al militar, que ha permitido cohesionar a los diferentes estamentos alrededor de unos mismos objetivos. De este modo podemos concluir que se ha podido demostrar que hasta cierto punto y con algunos matices muy profundos, Venezuela no depende del imperio norteamericano y la promoción de dicho mensaje ha ayudado a dar un cumplimiento a algunos de los objetivos temporales establecidos en esos diferentes programas políticos del país. En la actualidad, el concepto de seguridad y defensa ha evolucionado, ha dejado de ser un tema de exclusividad del estamento militar. Las variables en las relaciones internacionales han obligado a que se orienten los países a la búsqueda de la interdependencia, de intereses para alcanzar la solución de controversias y al mismo tiempo considerar la seguridad económica, social y política de un Estado como garantía de su estabilidad integral y, por consiguiente, una tarea de todos los campos del poder, conceptualizando a este último como la capacidad de la acción para controlar las situaciones adversas y objetivos determinados, y la estrategia como la dirección o acción para salvar obstáculos e intereses políticos, sociales, económicos o militares. Esto lo conocemos como acciones de defensa nacional. Sin embargo, son evidentes los signos de agotamiento del sistema político venezolano instaurado en 1958, pero en la etapa política que abarca desde el 1999 hasta la actualidad, no se han revertido las condiciones generadoras de la crisis política, ni dentro del sistema político propiamente dicho, ni en otros sistemas como el económico y el social con el cual se interactúa. Por el contrario, en el periodo analizado se observa un deterioro de las instituciones políticas debido a la desinstitucionalización que genera el proceso revolucionario, adelantado por el gobierno de Hugo Chávez y radicalizado por Nicolás Maduro. A pesar de las promesas de cambios estructurales, aún persisten prácticas políticas del pasado. Estas, a su vez, son exacerbadas. Son el caso del clientelismo, el reparto de ingresos petroleros como medio de apoyo para lograr apoyo en el proceso, un fuerte centralismo jugado con el personalismo y las prácticas corruptas en el manejo de los bienes de la nación. Así que el desplazamiento hacia el autoritarismo ha sido un proceso gradual. Tanto Chávez como Maduro actuaron dentro
del marco de la democracia, controlándola, reformándola, buscando su sustitución con otro tipo de instituciones o dándole un nuevo funcionamiento a las instituciones democráticas acorde con los fines del proyecto socialista. Ambos mandatarios desarrollaron elementos totalitarios de tipo político en el control absoluto de las instituciones públicas y privadas y en el control social de la población mediante mecanismos organizativos, verticales y reivindicativos con los cuales se abarca buena parte de la vida humana, que hoy día llega a las actividades básicas de los individuos como lo son comer, curarse, protegerse o incluso desplazarse. Ante la ausencia de un liderazgo carismático, en Maduro se precipitó la consumación del proyecto político de Chávez en su vertiente autoritaria, ya que el socialismo bolivariano ha sido esencialmente un régimen personalista que está minado hasta un punto crítico al sistema político, que aun cuando pretende seguir guardando una apariencia democrática, no puede ocultar que su poder se sostiene en instituciones que han sido corruptas, que son complacientes en cada vez que se otorgan más poderes al Ejecutivo. Aunque la teoría de los sistemas de Easton no se centra en los factores empíricos para poder identificar el grado de tensión y posible amenaza de destrucción de un sistema, abordar el caso venezolano desde esta perspectiva teórica nos ha permitido establecer que tales factores son importantes para avanzar en la comprensión del tema. Resulta muy interesante observar cómo un poco más de 2 décadas en Venezuela se han ido consolidando instituciones autoritarias que mantienen al sistema político en un punto crítico, ya que bien, si esta institucionalidad ha valido para que las autoridades gubernamentales adopten decisiones políticas y las impongan al resto de la sociedad, también ha generado una gran parte de rechazo en la población, que desconoce el gobierno y sus instituciones. En tal sentido, el sistema se encuentra en una grilla borrosa entre democracia y autoritarismo con formas novedosas de prácticas autoritarias para imponer las decisiones que coexisten con fachadas electorales que buscan preservar la legitimidad de las autoridades gobernantes. La preocupación por entender este actual poder político en Venezuela nos lleva de la mano a un rápido pero obligado análisis de las condiciones constitutivas del poder nacional, cuya autoridad surgió de una conflictiva dialéctica entre la dependencia real y la independencia posible, entre el hecho histórico y el proyecto político. Venezuela atraviesa todavía un largo proceso de decadencia que muestra hasta ahora signos de reversión. El viejo modelo económico basado en los ingresos petroleros, el proteccionismo y la estatización avanzada de la economía ha colapsado, pero aún no se ha sustituido por una economía abierta y capaz de funcionar autónomamente. La movilidad social ascendente que existió durante décadas se ha trocado en lo opuesto, en una movilidad descendente que arroja una proporción cada vez mayor de gente a vivir en la pobreza. La confianza en el sistema político y en los partidos en particular se ha erosionado a un grado extremo, sin que hayan aparecido aún alternativas que parezcan consistentes en el mediano plazo. Difícilmente el poder político nacional garantiza los objetivos permanentes del país a la sociedad venezolana, continuando sumergidos en una grave crisis institucional, económica, social y política.